Bueno, buenos días a todos, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a continuar, muchachos, ahora sí, con lo que nos corresponde del curso. Entonces, un par de cositas antes de retomar. Primero, muchachos, pues estuve tratando de conseguir el programa. El programa ha sido un poquito dispendioso de conseguirlo. Sin embargo, muchachos, pues ya el profesor Andrés me envió al menos una primera parte, me dijo que me iba a conseguir, pero que realmente, pues que son los temas que se abordan en mecánica de materiales. Me dijo que va a tratar de conseguirlos esta semana, el programa, pues para que lo podamos tener. Y la otra cosa que a alguno le preocupaba bastante, es lógico, no digo nada contra eso, es muy cierto, el tema de las notas, muchachos. Entonces, como se pudieron
dar cuenta, los que tuvieron la posibilidad de ver el mensaje, pues nada, son 3 notas que son del 25% correspondiente a 3 exámenes, muchachos, y 2 notas, una de 15 y una de 10, correspondientes a unos exámenes cortos llamados quiz, o los quizzes, y unos laboratorios. Laboratorios, muchachos, pues que ya tendremos la oportunidad de hablar cuando estemos en ese tema. Por ahora, quería comentarles eso. La otra cosa es que sé que algunos de nosotros somos gomosos de la literatura. Les comento que la Universidad de los Andes, en la página de la universidad, abrió de manera gratuita la biblioteca virtual de ellos. Eso ya supuestamente es una biblioteca pública. Ahí hay muchísima información, muchísimos libros de tipo técnico, y pues siendo una universidad tan prestigiosa como la Universidad Javeriana, tiene la posibilidad de tener acceso a muchas bases de datos, de información. Entonces, muchachos, les invito a que se inscriban, creo que es en la página de la Universidad de los Andes, y puedan tener acceso a toda esa información. Es muy bueno, muchachos, porque pues, la biblioteca es demasiadamente buena. Hay unos textos y unos libros que voy a tratar yo mañana de ir, y yo les contaré a ver, porque si prestan los libros para préstamo externos, es excelente. Yo leí la información hoy, es para que ustedes tengan en cuenta que ahí también van a encontrar muy buena información. El secreto de hoy por hoy, todo el éxito de cualquier carrera o cualquier cosa, muchachos, es tener acceso a la información. ¿Listo? Siempre lo he dicho, muchachos, esto cambió el mundo. Entonces, ¿cómo lo cambió para usted? Depende de usted cómo lo aproveche. Desde que empezamos hace 2 años con este tema del coronavirus, pues sí, desafortunadamente, o seguramente, entre ustedes habrán personas que habrán perdido muy queridas. Es lo malo de esto, pero pues para los que nos quedamos, gracias a Dios, y pues con salud y todo, que es lo más importante, pues muchachos, aprovechen, muchachos, porque hay muchas cosas, hay muchas becas, no necesariamente tienen que terminar o esperar llegar hasta el 10º semestre, terminar. Yo fui alumno del profesor Edgar Olguín, un paisano mío. Salió de la Universidad de los Andes como de 5º semestre, se graduó en la Universidad de Lausanne de Suiza. Él estaba haciendo ingeniería mecánica y terminó estudiando física en la Universidad de Lausanne. Llegó a ser tan prestigioso en Suiza que llegó a ser la persona que eligió al ganador del premio Nobel de 1983. Entonces, el comentario va sencillamente a que aprovechen mucho las oportunidades que les dan, aprovechen mucho el tiempo que tienen muchachos para estudiar, para hacer cosas, y pues estén pendientes siempre de estas cosas, de las oportunidades que ofrecen cada una de las situaciones que nos presenta la vida. Entonces es importante que sepan. Entonces, este comentario, pues, para los que quieran revisar el tema de la Universidad de los Andes y se pueden inscribir, justamente es gratis. Perdón. Ahí se pegó el mouse. Pasar estas cosas a la hora de la clase. Permítanme un segundo, muchachos. A ver. Sucede con el mouse. ¿Y ahora qué le pasó? Es que se pegó en la aplicación, no me quiere correr el mouse y pensaba, esto tan raro, ¿qué le pasó? Ay, chanfle, ¿y ahora qué pasó? A ver. Un segundo, muchachos, que no me quiere correr el mouse.
Ay, chambre, ¿qué le pasó a esto? ¿Esto qué le pasó? Ay, caracoles, preciso cuando va empezando la charla. Ay. ¿Por qué no camina? Pero se pegó aquí, se pegó acá también, muchachos. El computador ni con esto. Permítanme un segundo, muchachos, tengo que no me deje. Ay. Ay, chamble, permítanme un segundo, por favor, muchachos. Ay, pero no me dejan. Vamos, Tranquilo, profe. ¿Qué pasó? Me va a tocar reiniciar el computador, muchachos, porque no sé qué pasó. No quiere andar. Permítanme un segundo, muchachos. Si me desconecto, me permiten un segundo, porque y tampoco con el touch acá. Sí. Permítanme un segundo, muchachos. Ahí, ya. Ajá. Pues ya está, muchachos. Perfecto, muy bien. Todavía me atropella la tecnología un poco esto, muchachos. ¿Dónde está nuestra pizarra? Vamos a trabajar con nuestra pizarra. Acá está. Listo. Muy bien. Listo. Mostrar el escritorio. Aquí. Listo. Bueno, ya vemos la pizarra, ¿verdad, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Muchachos, vamos a empezar la charla. Listo, muchachos. Muy bien, entonces, es importante de que tengamos en cuenta los dos conceptos. Estoy preparándoles, ya les preparé, vamos a preparar, vamos a revisar, preparar nuestro propio solucionario. He estado trabajando estos días en el solucionario nuestro. Espero hoy enviarles. No se afanen, muchachos, no se preocupen por la cantidad de ejercicios que están, ahí están resueltos para que ustedes los estudien, los revisen y vamos a ir trabajando. A ver, lo que pasa es que quiero hacer un elemento aquí, una aclaración aquí, muchachos, es la siguiente. Nosotros nos enfrentamos para comprender un concepto, cualquiera que usted sea, en esta asignatura o en la que sea, muchas veces uno lo relaciona más fácil con un número. Pero tengan en cuenta, muchachos, que ustedes son ingenieros y ustedes tienen que relacionarse con muchas variables que en la vida profesional no son tan explícitas. Entonces uno tiene que estar pendiente de hacer modelos matemáticos. Entonces, el comentario va a lo siguiente. Nosotros tenemos un concepto que es esfuerzo sobre área, ¿sí? Un esfuerzo axial. Digamos que si yo tengo esta fuerza, y esta fuerza es 5 newton, 5 newton, ¿listo? Es lo único que conozco. Y me dicen a mí como ingeniero, y es que esto es importante, muchachos, porque uno en la vida profesional, en lo que ustedes se van a encontrar aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, ustedes lo que tienen que entender es el concepto y saber, perdón la palabra, jugar con el concepto, ¿sí?
En otras facultades de ingeniería en el mundo, a usted le miden es por eso, ¿sí? Entonces a usted le dice, bueno, usted sabe qué es el esfuerzo. Y entendemos, usted sabe qué es lo que es el esfuerzo, ¿sí? Quiero que usted nos diga, le dicen muchas veces, ¿sí? ¿Cómo se comporta el esfuerzo en función de la superficie sobre la cual está aplicando este elemento? Le dice un profesor por allá, le dice, vea, yo voy a tener esta sección, cualquiera que ella sea, cualquiera, ¿sí? Esta es la sección que usted tiene, o el área, muchas veces es sección o área, ¿sí? Y quiero saber cómo se comporta este elemento. Entonces usted le dice, vea, profesor, eso es muy sencillo. El esfuerzo no es otra cosa que la fuerza que yo tengo sobre el área. Muy bien. Si usted tiene que el esfuerzo es fuerza sobre área, significa, ¿sí?, que el esfuerzo es directamente proporcional a la fuerza que está aplicando e inversamente proporcional a la superficie. ¿Qué significa eso, ingeniero? Significa, es nada, que si usted tiene una fuerza constante, ¿sí?, sobre diferentes superficies, sea esta, sean otras más pequeñas, ¿sí?, sea por ejemplo esta, ¿sí?, que puede ser más grande o más pequeña, o digamos usted tiene esta, que puede ser más grande, ¿sí? Bueno, cualquiera que ya sea el esfuerzo, y si la fuerza es la misma, el esfuerzo va a cambiar. ¿Cómo cambia? Y aquí es donde, muchachos, todos los cursos que nosotros hemos visto, hasta ahorita en nuestro quinto o sexto semestre que vamos, tienen que apoyarnos para comprender muy bien todo lo que estamos entendiendo. Y es eso lo que ustedes tienen que saber y tienen que aprender a manejar conceptos, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿a qué va todo esto? A que el esfuerzo, si tengo una fuerza constante, es inversamente proporcional al área. ¿Eso qué significa? Significa que a medida de que el área crece, el esfuerzo cada vez se hace más pequeño. Entonces, uno se relaciona que eso tiene un comportamiento algo como así. ¿Qué significa? Que a medida que el área crece, ¿sí?, el esfuerzo que usted tiene sobre esta superficie cada vez es más pequeño, es más pequeño, es más pequeño. Teóricamente, ¿cuándo el esfuerzo es cero? Cuando el área de infinito, o sea, el área es muy grande. Si el área es muy grande, el esfuerzo que está sometiendo, ¿sí?, está sometiendo a la superficie es muy pequeña. Miren, les voy a hacer un ejemplo claro de ingeniería. Hasta hace poco, y con todo el respeto de las damas lo digo, no es un ejemplo sexista como le llaman ahora. Hasta hace, digamos, unos 15 años, 20 años, había una prueba empírica, pero que servía mucho y de campo, que era, a ver, los pavimentos, antes de que usted le coloque esa capa gris o el concreto que muchos de nosotros vemos en los pavimentos o el asfalto, tienen que compactarse y tienen que quedar muy duros, ¿sí? Entonces eso se llama compactación de los materiales. La cuestión es, ¿cuándo un ingeniero decide si ya eso está muy duro o no? Nada, eso se llama compactación y hay un ensayo que ustedes lo aprenderán a manejar. Lo que sucede es que los ingenieros de la vieja guardia tenían un concepto, no sé si errado, pero sí una herramienta de campo que ellos les ayudaba, que decían, mire, cuando eso esté tan duro, la superficie, ¿sí?, tiene que soportar una presión de una presión de una persona suficientemente adecuada para que esa superficie esa superficie, digamos, del zapato, no penetre en el suelo. Entonces, ¿qué hacían?
Aquí va la observación y las disculpas que yo ofrecí con las damas. Digamos, tomaban una persona, en especial una mujer, le colocaban unos tacones y le hacían caminar un pedacito de la carretera. Sé que mucha gente le preguntará hoy que si es cierto o no, eso no es un mito urbano ni nada. Hay algunos que lo hacían. La chica le colocaba tacones y caminaba sobre la superficie. ¿Qué pasa? La chica tiene una superficie, voy a pintar acá, o al menos voy a tratar de pintar un zapato o un tacón de estos que las mujeres muy elegantemente usan, que es algo así. Discúlpenme uy, quedó como muy feo. Pero bueno, ¿qué pasa con esta superficie? Esta superficie es muy pequeña. ¿Qué es lo que está transmitiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está transmitiendo esta superficie? Pues parte del peso de la lama. ¿Sí? Entonces, esta fuerza, dividido esta superficie, está generando una presión muy grande. ¿Sí? Entonces decían ellos que si el suelo ya estaba lo suficientemente duro, la presión que generaba aquí ¿sí? No iba a ser suficiente para que ella o la persona se clavara en esto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, muchachos, es que nosotros como ingenieros tenemos que entender cómo realmente trabajan los elementos. ¿Sí? Desde el punto de vista de las matemáticas y de la física, pues sencillamente, ¿sí? Sencillamente, a medida que aumentamos el área, la presión disminuye. Y a medida que el universo también se cumple, a medida que se disminuye, ¿sí? El área, el esfuerzo aumenta. Entonces, ojo con esto, muchachos, ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. Porque en realidad, ¿sí? El manejo de los conceptos, muchas veces nosotros lo tenemos claro desde el punto de vista, digámoslo así, de la fórmula, pero tenemos que expresarlo por medio de unos gráficos. Bueno, profesor, ¿y usted para qué hace todo esto? La cuestión, muchachos, es que nosotros en la vida nos vamos a encontrar siempre no conformes ni que tenemos que aplicar el número ya, sino que tenemos que entender ese concepto y poderlo expresar y expresar y graficar. Yo le digo una cosa, el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. El área, digamos que el área es un elemento que Profe, ¿sí? Dale. profe, están diciendo como que pues te escuchan como mal y pues yo también un poquito, no sé si sea porque estés muy pegado al micrófono y ¿Se escucha mucho mal? eco, pues un poquito. A ver, ¿será que estoy muy pegado? Ahí ya mejoró un poco. Ahí sí, profe. Entonces, muchachos, el esfuerzo, como que estoy por lo que está aprendiendo, me he olvidado, ya no pasa. Entonces, lo que pasa, muchachos, es que tenemos que siempre aprender a manejar modelos matemáticos para que podamos entender bien los conceptos. Aunque ya vamos entendiendo el primer concepto, tenemos que aprender, digamos, que esto, ¿sí? Que esto fuera un cuadrado que es b por h, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Si h, por ejemplo, de la superficie, esto es 3 centímetros, y b va cambiando, la relación entre el esfuerzo y la h también es una relación inversa. O sea que a medida de que, por ejemplo, b va aumentando, el esfuerzo va disminuyendo. Entonces, muchachos, tengan en cuenta que aunque nosotros vamos a trabajar mucho, ¿sí? Todos los temas relacionados con esto, tendremos que enfrentarnos a modelos que relacionan nuestros conceptos. Bueno, esta era una pequeña observación que había olvidado hacerla para que revisáramos estas cosas. Un segundo. ¿Qué?
puede entender el concepto que es esfuerzo, vamos a entender el concepto que es deformación. Deformación. ¿Qué es el concepto de deformación? ¿Cómo se entiende el concepto de deformación? ¿Sí? El concepto de deformación, muchachos, ¿sí? Pues lo podemos entender por medio de un gráfico sencillo. Voy a tratar mejor de pintar con uno de estos elementos. Digamos que usted tiene una barra cualquiera que ella sea, que tiene una sección o un área, cualquiera que ella sea. ¿Sí? Este es un corte, muchachos. Vamos que la barrita está agarrada aquí. ¿Listo? Y se la somete a una fuerza. ¿Sí? Recuerden, mis queridos ingenieros, que está acá agarrado. ¿Qué sucede cuando yo, ¿sí?, someto este elemento a una fuerza sobre la superficie? Esto hecho aquí, generalmente, muchachos, en los planos, en todo, esto se le conoce como un corte de la sección, que cuando indica esto, es que está indicando cómo es esta forma. Esta forma es una forma circular. Que cuando esto se alarga, cuando esto se deforma, ¿sí?, cuando esto se deforma, ¿sí?, disculpen, cuando esto se somete a un esfuerzo, esto se deforma. O sea, esto tiene una longitud, voy a llamarla una longitud L, L, y cuando la someto a esta fuerza, ¿sí?, ya va a tener, voy a llamarlo, disculpen, la longitud inicial. Profe, no sé si sea solo yo, pero te sigo escuchando como que raro, raro. Sí, Yo no profe, te como con escucho, eco. profe. ¿Escuchan? A ver, muchachos, permítanme entonces, ya se les voy a hacer. Entonces me Te dicen, escuchas como muy bajito. Profe, es que creo que ahí, si te acercas mucho, uy, Sí, no, profe, si no le escucha, ahí sí ya se dañó el profe, micrófono. dije daño el micrófono. Profe, si estás hablando no te escuchamos. ahí, ¿me escuchan mejor? Ahí sí ya te escuchamos, profe, sino que lo que pasa es que como que cuando te acercas mucho, suena así, cuando hablas desde alejadito, suena mejor. Profe, Ahí, o tal vez puedes alejar no sé, alejar el micrófono o algo del lo que, computador. ustedes escuchan un eco, ¿verdad? Ya entendí qué es lo que pasa. Lo que pasa es Sí, que profe, como un eco. yo para escucharlos a ustedes tengo un dispositivo de Bluetooth con el cual es inalámbrico y escucho. Entonces ya lo desactivé. Yo creo que ya mejor, ¿verdad? Pues, Profe, la verdad no, No, ¿todavía hay problemas de eco? todavía se escucha un poco pues, raro, profe, es que si hablas un poco alejado del computador, creo que se escucha mejor. A ver, voy a alejar un poco más esto. Ahí, ¿ya mucho mejor? ¿No? Porque ya, Profe, si de pronto, no sé, intentas como con otra opción de micrófono, o sea, vos te metes ahí en la opción de micrófono, la pequeñita, y le das una flechita que hay a ver, voy a... aquí en el Zoom, y ahí te dice Select a Microphone, y Ajá. escoges de pronto otro, a ver si A de ver, pronto con eso mejora. vamos a empezar con el primero, el micrófono de la webcam. Ustedes me dicen, ahí, uy, Sí, sí, profe. Sí, bro. profe, ya Uy, con profe, esto sí, sí. Ahora, listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ahí será. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias. Muy bien. Entonces, retomamos. Si yo tengo un elemento, este que sea, este elemento, que tiene una longitud L sub 0, ¿sí?, que tiene
esta forma, o sea, es una varilla circular, la cual la he agarrado de un punto fijo acá, pero ahora la someto a una fuerza F. Ustedes tienen que entender, muchachos, que la mecánica de los materiales, la que estamos estudiando nosotros, nos tiene que llevar a cada vez acercarnos mejor el comportamiento de los materiales. Entonces, en el curso anterior nos decía nuestro profesor que eso tiene una fuerza axial, tal, pero ya ahora tenemos que entender, por ahora la lógica nos dice que eso es como si fuera un chicle. Si yo cojo y a un chicle le doy una fuerza, pues ella se va a deformar. Bien, sin tener la fuerza, sola la varilla solita, eso tenía una longitud L sub 0. ¿Sí? Que cuando yo tengo la longitud LF, cuando yo tengo la longitud, cuando yo tengo la fuerza F, el elemento se me alarga hasta una longitud LF. Bien, pues el concepto, ¿sí? ¿Sí? Que nosotros vamos a llamar, se llama como deformación. Pues es simplemente el cambio de longitud. Pero vamos a conocer un elemento que lo vamos a simbolizar con esta letra, ¿sí? Épsilon, que es la deformación unitaria. ¿Y qué es igual a quién? Al cambio de la longitud dividido la longitud unitaria. Ese es el concepto que tenemos que manejar. ¿Qué es la deformación unitaria? ¿Sí? El cambio de longitud entre la longitud unitaria. Pues muchachos, nada. La deformación unitaria es la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Sí? Ahora miren una cosa interesante de esto. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la unidad del cambio de longitud? ¿Sí? Pues digamos que esto fuera unidades de metro y esto fuera unidades de metro. Pues sencillamente, metro menos metro, pues me da una unidad de metro. Arriba me da una unidad de metro o de milímetro. Eso generalmente es algo muy pequeñito. Dividido la longitud inicial, que la puedo expresar generalmente en la misma unidad que tengo arriba. Como es una longitud y arriba es una longitud, también la puedo expresar en la misma unidad. Y la unidad de la deformación unitaria no es otra cosa que milímetro sobre milímetro. Esto en realidad muchas veces se escribe así, pero hay gente que en realidad sencillamente dice que la deformación unitaria es una propiedad adimensional, o sea, no tiene unidades. Pero en algunos textos ustedes la encontrarán como milímetro sobre milímetro, metro sobre metro, ¿sí? Centímetro sobre centímetro, pero en realidad esto no tiene unidad, ¿sí? Entonces es importante tener claro el concepto, muchachos, porque nos vamos a enfrentar en el próximo capítulo ya con la relación que hay entre la deformación y el esfuerzo, ¿sí? Pero tenemos que tener claro qué es lo que está pasando, que cuando sometemos estos elementos, hay un cambio de longitud. Y ese cambio de longitud, ¿sí? Y ese cambio de longitud me representa una deformación unitaria. Entonces, ahora bien, estas deformaciones unitarias, en realidad también se presentan de dos formas. Se presenta una deformación unitaria, muchachos, debido a esfuerzos axiales, pero también se presentan deformaciones unitarias debidas a distorsiones, ¿sí? Digamos que yo tengo este elemento, ¿sí? Y ahora le estoy aplicando una fuerza a este elemento. Aquí, una fuerza de tipo tangencial. Recuerden que la axial sería en este sentido, en este lado sería la tangencial o cortante. ¿Listo? ¿Qué sucede, muchachos? Que como esto está aquí agarrado, ¿cuáles son las famosas distorsiones de las que tanto nos hablan? Las distorsiones son estas, muchachos. Un libro
Digamos, ustedes pueden hacer un caso clásico, un libro. ¿Qué le pasa? Le sucede esto. ¿Sí? Le sucede esto. O sea, sufre lo que se conoce como una distorsión. ¿Sí? O sea, el elemento se deforma. Y esa distorsión no es otra cosa que un ángulo. ¿Sí? Son distorsiones o son elementos que se deforman debidos a esfuerzos tangenciales, ¿sí? A esfuerzos tangenciales. Entonces, esas distorsiones también, ¿sí? Se podrán evaluar de una forma que más adelante las vamos a encontrar y las vamos a relacionar, pero que por ahora quiero que quede claro, mis queridos ingenieros, lo siguiente, que los esfuerzos axiales, sean de tensión o sean de compresión, ¿sí? Sean de tensión o sean de compresión, me generan deformaciones unitarias de tensión o de compresión. Y que los esfuerzos tangenciales me van a generar lo que se conoce como las distorsiones, ¿sí? Las distorsiones, como les digo, son cambios en los ángulos que tiene. Mire, por ejemplo, muchachos, este elemento tiene inicialmente un ángulo de 90 grados. Después de que se genera la distorsión, ¿sí? Después de que se genera la distorsión, ya este ángulo, ¿sí? Va a ser pi medios. ¿De dónde sale el pi medios? Pues el pi medios es 90 grados menos lo que él sufre la distorsión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ángulo final? Pues va a ser 90 grados menos pi medios, para este caso, ¿sí? Donde inicialmente estaba 90 grados, pero él llega y cambia de este elemento. Evidentemente, muchachos, estas distorsiones se generan si tenemos apoyos, ¿listo? Si tenemos apoyos, si tenemos este tipo de condiciones, o sea, si está agarrado a algún elemento, ¿listo? Eso es importante de que tengamos claro, porque muchachos, estos elementos, ¿sí? Estos elementos, es importante de que los aclaremos, porque es que los diferentes esfuerzos y las diferentes condiciones bajo las cuales nosotros nos vamos a enfrentar producen unas deformaciones axiales o unas deformaciones tangenciales o distorsiones. Por ejemplo, uno de los primeros problemas que nos vamos a encontrar, porque estas son las definiciones, pero luego vamos a entrar en detalle en estudiar lo que es fuerzas axiales. Las fuerzas axiales nos generan deformaciones unitarias axiales, o sea, las de tensión o de compresión. Luego nos enfrentaremos a el estudio de la torsión, y el estudio de la torsión nos genera deformaciones de tipo tangencial. La flexión nos va a generar, que ese es el tercer tema, nos va a generar deformaciones de tipo axial y de distorsión. Y los esfuerzos cortantes, que es el otro tema, que también muy sencillo de trabajar, nos generarán distorsiones. Entonces tengan en cuenta, muchachos, ¿sí? Que cada una de las condiciones, o sea, todo lo que vamos a ver acá, y no solamente lo que vamos a ver acá, muchachos, sino prácticamente toda la ingeniería, se fundamenta en estos conceptos que nosotros estamos viendo. Ustedes no van a aprender ningún concepto diferente más al que vamos a ver acá, ni en la Universidad Javeriana, ni en todas las prestigiosas universidades donde irán a hacer posgrados, ¿sí? Nada, todos son los mismos conceptos, todos son lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo, todo es exactamente lo mismo. Entonces tengan en cuenta, muchachos, ¿sí? Que estos elementos generan esas distorsiones y generan esas condiciones dependiendo el tipo de esfuerzo y de condición en la cual ustedes van a trabajar. Por favor, ¿está claro o tenemos alguna pregunta? Está claro, profe.
Bueno, muchas gracias. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, tomemos nuestra pausa activa, muchachos, aunque un poco más temprano, y empezamos el ejercicio. Es para no interrumpir en la pausa activa. En 10 minutos estoy con ustedes, muchachos. Listo, profe.
No necesitamos. Si no está bien, lo voy a descargar. No lo quiero descargar. Ahí está. Las escaleras. No, las escaleras, güey. Son las escaleras. Estoy. Eso no lo había hecho. Eso no lo había hecho.
Listo. Ah, listo. Listo. Muy bien, muchachos. Sigamos entonces, por favor, y vamos a hacer un par de ejercicios. Par de ejercicios muy sencillos para que entendamos claramente el concepto, los dos conceptos que estamos manejando. Muy bien. Pues los ejercicios de esto en realidad son unos ejercicios muy sencillos de hacer, muchachos. Vamos a tomar precisamente, digamos, vamos a tomar este elemento, una barra que tiene una longitud de 2.5 metros. La cual se la somete a una fuerza, un estado de fuerzas. Esta es una fuerza F. ¿Sí? Una fuerza F de 5 kilonewtons. De 5 kilonewtons. Y que debido a esa condición de fuerza, este elemento, estoy exagerando, por favor, se va a alargar 10 milímetros. ¿Listo? Va a alargar 10 milímetros. Entonces, lo que vamos a encontrar es la deformación unitaria de la barra. ¿Listo? Muy bien. Pues nada, muchachos, es muy sencillo porque por concepto y por definición, la deformación unitaria no es otra cosa que el cambio de la longitud dividido entre la longitud inicial. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio de la longitud? Es la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Perdón. Sobre la longitud inicial. ¿Sí? ¿Cuánto es la longitud inicial? La longitud inicial nosotros ya la conocemos. Es 2.5 metros. ¿Sí? Que lo podemos escribir en milímetros como 2.500 milímetros. ¿Sí? En realidad, esta deformación, muchachos, esto que les están dando aquí, ya directamente, ¿sí? Es la deformación unitaria, es el cambio de longitud. Pero pues es sencillo, esto es... ok. Esto, ¿sí? No es otra cosa, este elemento, estos 10 milímetros, no es otra cosa que una longitud final que es 2.5 metros más 10 milímetros es la longitud final menos la longitud inicial que es 2.5 metros. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 10 milímetros. Entonces, el cambio, ¿sí? Perdón, la deformación unitaria no es otra cosa que 10 milímetros dividido la longitud inicial. 2.500 milímetros. Esas deformaciones unitarias, muchachos, son muy pequeñas, son valores muy, muy pequeños, ¿sí? No se imaginen, no consideren, por favor, que esas deformaciones unitarias van a ser valores muy grandes, no.
En realidad son valores muy pequeños. 10 dividido 2500. Esto me da, por favor me corrigen, 4 por 10 a la menos 3. Las unidades milímetros por milímetros. Milímetros por milímetros. Hoy hay algunas personas o en algunos textos donde ustedes podrán encontrar que lo dejan adimensional, o sea, lo dejan sin dimensiones. Sencillamente les dicen la deformación unitaria es 4 por 10 a la menos 3, no más. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, el concepto de deformación unitaria es muy sencillo, no tiene ningún, no tiene ningún complique, no tiene ninguna, digamos, prebenda o condición especial bajo la cual ustedes pueden valorar. Es un concepto muy fácil, ¿sí? La deformación unitaria es simplemente el cambio dividido el cambio de longitud. ¿Está claro o tenemos alguna pregunta, por favor? Claro. Listo, muchachos. Muchas gracias. Hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo. A ver, vamos a tomar un ejemplo. Voy a tomar un ejemplo. En la versión del libro del profesor Hibeler, de la tercera edición, que fue la que yo estudié, está este ejemplo. Que en ese libro está alfanumérica, pero todavía no vamos a hacer alfanumérica. En la versión nueva, ¿sí? Ya está con números. Listo. Entonces dice lo siguiente, el ejercicio. Dice, muchachos, que esto es un cable. ¿Listo? Esto es un cable. Y que esto es una palanca. Voy a pintarla un poquito más gruesa. Un poquito más gruesa. Digamos que esta es una palanca. Que este elemento se le aplica una fuerza aquí. Y este cable, ¿sí? Bueno, evidentemente, muchachos, esta palanca, voy a exagerar, por favor. Esta palanca pasa de ese lugar inicial a este lugar final, y que este cable pasa de esta condición inicial a esta condición final. Voy a exagerar, por favor, voy a exagerar aquí. ¿Listo? Nos dicen inicialmente, voy a colocarle valores, nos dicen inicialmente, no voy a borrar esto, dicen inicialmente, que esto tiene 5 metros, y que esta palanca, perdón, bueno, no hagamos valores tan grandes, que esto tiene 1 metro, 1 metro, y que esto tiene 0.5 metros, ¿sí? 0.5 metros, ¿sí? Miren que esta es la altura a la cual estaba inicialmente el cable, ¿listo? Estaba inicialmente el cable. Muy bien. Una condición del ejercicio es que nos dicen, voy a tratar de pintar esto así, con negro inicialmente. Es que este era el eje del elemento, y luego el eje
pues evidentemente se corrió acá, ¿sí? Y que este ángulo, estoy exagerando todo, muchachos, este ángulo es un ángulo que mide 0.002 radianes. Listo. Entonces, ¿qué pasó, muchachos? Se tenía una palanca, un cable, y se lo aló con esta fuerza, ¿sí? Cogió esta fuerza. Ay, ahora no quiere correr. Bueno, se lo aló hacia acá al frente. Y esta palanca, ¿qué le pasó? Que cogió y giró un poquito. Ese ángulo que giró es 0.02 radianes. Y que evidentemente el cable pasó de esta longitud a esta longitud final. ¿Listo? La pregunta es, muchachos, ¿cuál es la deformación unitaria en el cable? ¿Cuál es la deformación unitaria en el cable? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, empecemos a analizar, ¿sí? Empecemos a analizar. Muy bien. ¿Está claro? Espero que para todos el ejercicio, ¿sí? Miren que el cable, muchachos, el cable en realidad está sufriendo una deformación de tipo axial, ¿sí? Está sufriendo una deformación de tipo axial. Pero entonces, quiero que analicen bien, mis queridos ingenieros, ¿cuál es la longitud inicial? ¿Cuál es la longitud inicial del cable? Miren, el concepto, espero dejárselos claros en esta charla, es que esto es longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, ¿sí? Ese es el concepto que tenemos. Longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Datos. ¿Tenemos la longitud inicial? Sí. ¿Cuánto es la longitud inicial del cable? 1 metro. Tenemos la longitud de 1 metro. Si tuviésemos la longitud final, que en realidad es nuestro problema, ¿sí? Pues nada, simplemente reemplazamos en nuestra definición y encontramos la deformación unitaria. Ahora sí bien, en este tipo de ejercicios tienen que tener claro, muchachos, es ¿cuál es la longitud final? ¿Cuál es la longitud final? ¿Sí? ¿Cuál sería la longitud final? Esta que estoy señalando, pues evidentemente es nuestra longitud inicial. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra longitud final? Llamémoslo así, esta diagonal que se formó aquí. Esta es nuestra longitud final. Entonces, siempre en este tipo de problemas, muchachos, nosotros tenemos que mirar todas las condiciones y cómo es que queda. Ahí está el secreto de la mecánica de materiales. Que nosotros en mecánica de materiales nos tenemos que apoyar mucho, muchachos. Nos tenemos que apoyar mucho. Muchas veces sobre la geometría. ¿Sí? Y con la geometría tenemos que resolver los problemas que en realidad pues nos competen muchas veces. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la longitud final? La longitud final ahora es como una, como una hipotenusa de un nuevo triángulo que se nos generó. Miren, voy a pintarlo acá con otro color. Porque este punto que estoy pintando de verde, pasó de esta condición a esta condición. ¿Sí? O sea, nos está generando una condición adicional aquí y una condición adicional aquí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si queremos encontrar esa longitud final, no es otra cosa que ¿quién? ¿Sí? Que la raíz cuadrada de este, llamémoslo cateto A al cuadrado, más, estoy exagerando aquí, voy a llamarle este pedazo B.
más b al cuadrado. ¿Por qué, muchachos? Porque esto es prácticamente un triángulo rectángulo. Y por Pitágoras, la longitud final que quiero, esta longitud final que estoy señalando, no es otra cosa que este cateto, la raíz de este cateto, más este cateto, ¿sí? Y todo esto, voy a colocarlo aquí para que no tengamos inconvenientes. Todo esto es la longitud A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar, muchachos? Tenemos que encontrar esa longitud A al cuadrado y la longitud B al cuadrado. ¿Alguna idea cómo resolvemos A al cuadrado y B al cuadrado? Siempre tienen que estar acompañados, muchachos, de la geometría, ¿listo? En este tipo de problemas nosotros nos vamos a encontrar con mucha geometría y muchas cosas de estas, pero no tenemos que tenerle miedo, porque nosotros manejamos todos esos conceptos, nosotros los tenemos, digámoslo así, en ese orden de ideas, nosotros los tenemos claro, ¿sí? Pues nada, muchachos, miren, este elemento, ¿sí? Este elemento, vamos a hacerlo acá, ¿sí? A tomarlo, voy a hacer el triángulo que necesitamos, este triángulo, ¿sí? Lo voy a pintar acá. Hay que pintarlo con negro. Y ya les digo qué triángulo estoy pintando, ¿sí? Estamos pintando este triángulo, miren. Este triángulo que viene aquí así, aquí así, aquí así, y aquí así. Ah, perdón. Que viene aquí, aquí, aquí y aquí. Ese es el triángulo, ¿sí? Porque nosotros en realidad lo que necesitamos encontrar, ¿sí? Lo que necesitamos encontrar, muchachos, ¿sí? Es qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando y cuánto vale este elemento. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Ustedes ya lo conocen. 0.002 radianes. ¿Sí? 0.02 radianes. Yo les pregunto ahora, muchachos. Ese es este mismo ángulo de acá. Es este mismo ángulo de acá. ¿Sí? Perdón, ¿dónde está? Ya. Es este mismo ángulo. ¿Sí? Ese es ese mismo ángulo. ¿Quién es este pedacito que nosotros hemos trabajado con verde? Este pedacito. ¿Sí? ¿Quién es este pedacito? ¿Sí? ¿Cuánto vale este pedacito? Recuerden, muchachos, que esto vale 0.5 metros. ¿Sí? 0.5 metros. Miren, porque estamos trabajando este triángulo. Este triángulo. Este y este. ¿Sí? Este. ¿Cuánto vale esto? Pues ya nos habían dicho que esto vale 0.5 metros. ¿Sí? Como tenemos este ángulo, tenemos este lado y tenemos este ángulo, ¿qué podemos encontrar de acá? Podemos encontrar este cateto. Entonces voy a hacer una nueva hoja para que tengamos claridad sobre eso. La voy a pintar aquí grande. Recuerde que esto mide 0.5 metros. Es esta longitud. ¿Sí? 0.5 metros. Este ángulo que usted tiene acá vale 0.002 radianes. ¿Listo? Entonces, pues nada. ¿Cuánto vale este pedazo? ¿Cuánto vale este pedazo?
Este pedazo no es otra cosa. Por definición de seno, llamémosle a esto tita. Seno de tita es cateto opuesto, que es el pedazo que voy a encontrar. Es que no quiero meter tantas. Bueno, voy a colocar. A ver, es que no voy a colocar letras que no son. Bueno. Discúlpenme aquí. Bueno, por eso lo hago diferente aquí al lado. Voy a llamarle a esto X. ¿Sí? El seno, ¿quién es? El cateto opuesto, que es X. ¿Sí? El cateto opuesto, que es el X. Sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. ¿Sí? Sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Llamémosle a esto L. ¿Sí? Entonces X es igual a ¿quién? A L por el seno de tita. ¿Sí? L por el seno de tita. Muy bien. Si tenemos L por el seno de tita, nosotros L, ¿sí? Nosotros L, ¿sí? Discúlpenme, aquí tengo un error. Les ofrezco disculpas. ¿Sí? No, sí, ahí está. No, sí, discúlpenme, ahí está. X por el seno de tita. L, ¿sí? En ese caso, ¿sí? L es ¿quién, muchachos? L prácticamente con este ángulo tan pequeño, mejor dicho, la aproximación que tienen ustedes es que el seno de tita es muy próximo a ¿quién, muchachos? En ángulos muy pequeños. ¿Eso cómo se aproxima? Que el seno de tita es igual a ¿quién? A tita. ¿Sí recuerdan eso? ¿O no recuerdan eso, muchachos? No, profe. Bueno, es una pequeña aproximación. Para ángulos muy pequeños, ¿sí? El seno de ángulos muy pequeñitos es muy próximo a tita, ¿sí? Es muy próximo a tita. Entonces, sencillamente X es igual a ¿quién? A L, que en ese caso L, ¿sí? Este elemento pasó a ser prácticamente la hipotenusa, ¿sí? Prácticamente la hipotenusa. O sea, sería 0.5 metros ¿por quién? Por 0.002 radianes. O sea, que ¿cuánto me da esto? Que en ese sentido X, ¿cuánto vale eso? Por favor, me corrigen. 0.5 por 0.02. 0.01. ¿Sí? 0.01 metros. ¿Sí? Eso es, o sencillamente pues aplíquenlo, muchachos. ¿Cuánto es? Si quieren, transformen este ángulo a ¿qué es? A grados. ¿Cómo transforman los 0.02 radianes a ángulos, muchachos? Pi radianes equivale a ¿cuánto? A 180 grados. 0.002 radianes. ¿A cuántos grados? Entonces, ¿cuánto les da esto? Es que lo que pasa es que con esa aproximación se da un valor muy chiquitico, pero sin embargo, hagámoslo. ¿Cuánto me da X? X es igual a ¿cuánto? 180 por 0.02, ¿sí? Dividido 3.1416. Esto me da un ángulo de 0.114 grados. Ahora bien, si ya tienen el ángulo, discúlpenme, es que si les utilizo más letras, pronto se me confunden. Ángulo. Tita. Sea el ángulo en grados es 0.011. Ahora, si quieren, aplíquenle el seno a esto. Y el seno de ese ángulo, para que si no quieren aplicar esta aproximación, aquí voy a hacer esto. Por el seno
del ángulo, 0.114 grados, ¿sí? Esto por 0.5 me da, es que con esa sin esa aproximación, este valor da aún más chiquito, pero bueno, dejémoslo así. Esto da... a ver, esto sería por 10, o sea, así pues da 0.001 metros. ¿Sí? Eso es lo que me da. En realidad, ¿cuánto fue lo que se alargó en este sentido, muchachos? En este sentido, ¿cuánto se está alargando él? Él se está alargando 1, 2, 1 milímetro. Se está alargando 1 milímetro. Es que tengan en cuenta, muchachos, que la cuestión de esto, ¿sí? Que la cuestión de esto es muy, muy delicada, ¿sí? Muy, muy delicada. 1 milímetro. Ahora sí, muy bien. ¿Cuánto, muchachos? ¿Cuánto se les acorta? ¿Cuánto se les acorta? ¿Sí? Vamos ahora sí a la siguiente, vamos a hacer otro elemento, ¿sí? Profe, qué pena, puedes volver a la página de atrás. Claro que sí. Uh-huh. Profe, ¿es cierto que si lo hiciéramos con la tangente, debería dar lo mismo? Sí, sí, porque en ángulos muy pequeños, el seno del ángulo es igual a la tangente del ángulo y eso es igual al ángulo, ¿sí? Usted tiene toda la razón. Uh-huh. ¿No da? Profe, no lo he hecho, apenas Ah, lo bueno. voy a hacer. Es interesante que de pronto, ingeniero, lo manejes para ver si nos da o no nos da, ¿sí? Listo. Profe, yo al principio lo hice con la tangente y sí daba la deformación aproximada como lo dijiste, pues. Listo. Pues, si no estoy mal, es que no me acuerdo porque no anoté el valor. Ah, perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias. Muy acertadas las observaciones. Sí, tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a encontrar, muchachos? Ahora lo que tenemos que encontrar, ¿sí? Ahora lo que tenemos que encontrar. Entonces, permítanme, voy a volver al anterior, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas ya puedo encontrar A. ¿Cuánto es A? Es la longitud inicial, que vale 1 metro, más este pedacito, que ya lo encontré, ¿sí? Y ya sé cuánto vale. Ahora miren lo que está pasando con el punto B. ¿Qué está pasando con el punto B, muchachos? Con el punto B, este punto va de aquí y evidentemente él se descuelga acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale este pedazo, muchachos? ¿Cuánto vale? Cuando él estaba aquí y este pedazo vale 0,5, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale este pedazo? Es este elemento, ¿sí? Es este elemento. Es este elemento. ¿Y cuánto es este elemento? ¿Cuánto es este elemento? ¿Sí? Aquí es donde tenemos que tener en cuenta, discúlpenme que aquí es donde tenía el error. Discúlpenme, les ofrezco muy disculpas. El elemento, ¿sí? Tenemos esto. Esto vale, ¿sí? Esto vale 0,50. 0,50. Listo, 0,50. La diagonal, esto, o sea, ella pasa de aquí, pasa hacia acá, ¿sí? Pasa hacia acá. La diagonal queda en 0,50. Pero el punto sí pasa de aquí a acá, ¿sí? En nuestro elemento, ¿sí? Ofrezco disculpas. Nuestro elemento, esto es 0,5 metros, ¿sí? En nuestro elemento, este es el pedazo que vamos a encontrar, ¿sí? Este es el pedazo que vamos a encontrar. ¿Sí? Este pedazo. Porque ahora el elemento pasó de aquí a acá. O sea que ¿quién es el elemento que tenemos que encontrar? Este pedazo, ¿sí? Con nuestra diagonal, ¿sí? Con nuestra diagonal. Mírenlo aquí el triángulo. ¿Listo? Aquí está el triángulo. ¿Para qué? Porque ¿cuánto va a valer B? 0,5 menos esta componente. 0,5 menos esta componente. Entonces voy a pintarla con otro color rojo. ¿Y cuánto nos daría?
Por definición de coseno del ángulo, es igual a ¿quién? A cateto adyacente, llamémosle Y. Sobre hipotenusa, que es 0.5 metros. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Que Y no es otra cosa que 0.5 por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 0.114. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Coseno de 0.0114 por 5. Esto nos da que Y es igual, esto hay que tomarlo con muchos decimales porque esas deformaciones son muy pequeñitas, 4.99 metros, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas, ¿cuánto vale el pedacito que estamos buscando? Perdón, yo regreso acá. Este pedacito, ¿cuánto vale? Este. Pues va a valer lo que medía inicialmente, que era 5 metros menos lo que se cayó, ¿sí? Que es este pedacito. O sea, ese elemento no es otra cosa. Vamos entonces a hacerlos acá. Siguiente. ¿Sí? En nuestro, voy a pintarlo acá, por favor, nuevamente. Nuestro triángulo. Por De favor. pronto te puedes devolver a la página anterior, discúlpame. Tranquilo, déjame, termino este dibujito y regreso a la página anterior. Ya estoy contigo, permíteme dibujo, listo. Dale. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Será que te puedes devolver a la página donde está el ejercicio? Pues cuando el compañero termine, ¿a quién está? Aquí. Ajá. Profe, es que la verdad yo estoy un poco confundida. Voy acá como a rayar. No me ha quedado muy claro, tal vez fue por lo que cambiaste el 0.5 al otro lado, por la hipotenusa, pero ¿cuál es supuestamente esta X? Ya. Porque en un inicio pensé que era esta de acá arribita. Es esa. Profe, entonces ahí tengo una duda también, porque digamos, si tú ves este triángulo, pues, es que no sé cómo decirlo, lo que se alarga no va directamente hasta este punto, va pues hasta un poquito menos. Y si esta X de aquí es esta de acá, es como si estuviéramos tomando este pedazo completo, o sea, este triángulo, pues. Sí, le entiendo. Sí, tienes toda la razón. Sí, exactamente, sí, tienes toda la razón. Muy bien, aclaremos todo. Esa es como mi primera duda. Ajá. Mi segunda duda es que si esta X de acá es, vuelvo y digo, esta de acá, que es la que me está diciendo que es, esto acá, pues no creo que valga 0.5. La hipotenusa no creo que valga 0.5 porque 0.5 es este pedacito de acá. Por ende, si este es X y esto es 0.5, Sí. que es esta longitud, la hipotenusa sería un poco más larga. Bueno, sí, también, es muy cierto. Sí. Entonces, ahí como que me enredé un poco, profe, qué pena con usted. No, tranquila. No, la idea es que los ejercicios que hacemos nos queden claros. Sí, es muy cierto. Y si es necesario volverlo a hacer, lo volvemos a hacer. ¿Listo? Pero está muy claro, muy bien. Es que a ver. Listo, profe. Entonces, revisemos entonces, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? A ver, entonces. Muy bien. Entonces, si hagamos... A ver, entonces es que aquí... Profe, o pues tal vez puedes escribir con otro color amarillo como para ya expresarte mejor. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer esto. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es encontrar esto. ¿Sí? Ahí. ¿No es cierto? Esto es lo que queremos encontrar. O sea, queremos encontrar esta relación, ¿sí? Porque es que nuestra longitud final es una diagonal. Nuestra longitud final es una diagonal. Yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo todos. Muy bien. El otro concepto que tenemos que tener claro
voy a colocarlo. Es que este punto que estamos analizando, bichable, eso me queda muy grande. Este punto, voy a pintarlo ahora así con rojo, este punto pasa de una condición que está aquí, pasa a una condición que está acá, ¿sí? Está acá. Eso está muy claro también, ¿sí? Bien, lo que pasa, muchachos, es que, ¿qué es lo que estamos tratando de encontrar nosotros? Ahora sí, veamos qué es lo que está sucediendo. Pintémoslo muy acertadamente, digo el compañero, con amarillo. Estamos relacionando ahora sí estamos relacionando este triángulo, ¿sí? Este triángulo, ¿sí? Este triángulo. Es simplemente una relación geométrica y sabemos que este ángulo, ¿sí? Que este ángulo es 0.02 radianes. Lo que tenemos que encontrar es este pedazo, ¿sí? Nosotros conocemos evidentemente, y también lo dijo su compañera muy bien, este pedazo, ¿sí? Este pedazo. Este que está desde el punto de aquí hasta este punto de acá. Eso es lo que vale L, porque L pasa de esta condición a esta condición. Lo que pasa, muchachos, es que esto es una longitud muy pequeñita, porque es que el ángulo en que le da que gira muy pequeñito. Lo que pasa es que, a ver, se da siempre la confusión, y es muy acertado lo que dice la ingeniera, es porque yo lo presenté y ya me doy cuenta que hacerlo tan grande no me va a llevar. Yo quería hacerlo es como para que lo vean, pero primero, lo que dice su compañera es muy cierto. Lo que en realidad pasa, este punto a este punto y esta longitud para aplicar ese elemento, pues tendría que aplicarla con esta longitud, ¿sí? Pero es que la aproximación que estamos utilizando es muy chiquitica, o sea, este valor que en realidad tenemos aquí, en esta diagonal, aquí, es muy pequeñita, porque es que si esto es pequeño y esto es pequeñito, esta diagonal prácticamente es despreciable. Es como la presentan en el texto del profesor Hibbeler, ¿sí? Entonces, digamos que vamos acá, ¿sí? Este elemento en realidad debería ser 0.5 más un pedacito más algo muy chiquitico, ¿sí? Que yo le contesto así, ingeniera, mire. Esto es 0.5, lo voy a escribir así, discúlpenme un momentico, por favor. 0.5 más, perdón, 0.5 más una cantidad muy chiquitica, pero muy pequeñita. Voy a inventarme una. ¿Listo? Entonces aquí yo le pregunto, tal vez pasando de irrespetuoso, ¿qué pasa si multiplico una cantidad chiquitica con un valor aún más chiquitico? ¿Cómo se hace ese valor? Se hace aún Más chiquito. Exactamente. Entonces, digamos Ok. que en ese orden de ideas estoy tratando no de justificar, y no es mi error, sino de buscar una justificación a su pregunta, sino que estoy tratando de decirle que este valor por este valor se hace un valor más chiquitico, entonces es muy despreciable con respecto al 0.5, ¿sí? Entonces, esa es la aproximación que hace, digámoslo, en ese orden de ideas el profesor Hibbeler en su texto, que este valor son dos elementos muy pequeñitos que finalmente pues los desprecia. ¿Sí me entiende? Sí, profe, clarísimo. Listo, entonces es como cuestión de exageración en el dibujo, perfecto. Sí, Muchísimas gracias. No, la verdad sí, y tiene toda la razón, o sea, usted tiene toda la razón. A mí me parece muy acertada la observación, o sea, partamos del hecho de que me parece muy acertadísima su observación y hay que aclarar todo, ¿sí? Porque nada nos puede quedar en el limbo. Este tema como que está inventando el ejercicio, no. Lo que pasa, muchachos, es eso, es simplemente que 0 más 0,005, que a multiplicarlo por el seno de este valor todavía da un valor aún más chiquito. Entonces, que digamos que ese ya lo desprecia. ¿Listo? Bueno. Ah, profe, y otra cosa, ahí el Y está mal, es 0.499. Ahí no 4.99. Ay, perdón, sí. Ahí.
Tiene usted toda la razón. Muchísimas gracias. Por favor, corríjanme que yo me equivoco mucho. Entonces, 0.4999. ¿Listo? Muy bien, ese es el Y. Ese es el Y. Entonces, ahora sí, permítanme, por favor. Estábamos en esta, pero son muy valiosas todas las observaciones que me hacen y todas las voy a tratar de resolver. Entonces, este valor que nosotros ya lo encontramos, es lo que llamamos X, y este valor sería L inicial menos Y, ¿sí? X ya lo tenemos, ya lo habíamos encontrado. X nos había dado 0.001. 0.001 metros. Y este valor nos daría 0.5 menos 0.499. ¿Esto cuánto nos da? 0.001, ¿sí? Metros. Por favor, me corrigen. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este valor? Este valor total sería 5, perdón, ¿cuánto es? 1 metro. 1. 1 metro, muchas gracias. 1 metro es este segmento. Es este segmento. Entonces el segmento total sería 1,001 metro. Sería el segmento total. O sea, el segmento que va desde aquí hasta acá. Hasta acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la longitud final? ¿Cuál es la longitud final? ¿Cuál es la longitud final? La longitud final es igual a la raíz cuadrada de 1.001 metro al cuadrado más 0.001 al cuadrado. Entonces la longitud... Profe, ¿Sí? Dale. ¿me puedes volver a explicar por qué el cateto de la derecha es el inicial menos Y? Muchas gracias. Claro que sí. Mira, lo que pasa es precisamente este elemento. Tú estás buscando, ¿sí? Es que este elemento, ingeniero, pasó de este punto, se desplazó hacia este punto. Y te das cuenta que él es como si se hubiera caído. ¿En qué altura estaba? Inicialmente estaba en esta altura, Inge, ¿sí o no? Estaba aquí. Cuando vino y empujaron la barra, ¿sí? El elemento, este puntico vino y se cayó acá. ¿Cuánto es lo que se cayó? O sea, ¿cuánto es este pedazo? Por segmento sería esto, ¿sí? Esto, todo esto, menos este pedacito. Pero este pedacito, tú ya lo encontraste, ¿sí? Que era este, ¿sí? Que es esto. Entonces, ¿cuánto es la diferencia que te queda? ¿Cuál es el valor que te queda? Pues este, que es 5, menos 0.049, que es esto. Entonces te da esta caída. ¿Está claro? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces en este orden de ideas, ¿cuánto nos da esto, por favor? 1.01 al cuadrado más. Vamos a sacar, a ver si esta calculadora me da la aproximación. Bueno, según esta calculadora, me corrigen, por favor, es 1.001 metro. Esa es la longitud final. Y como ya tienen la longitud final, pues la deformación unitaria no es otra cosa que la deformación final menos la deformación inicial sobre la deformación inicial. ¿Cuánto es la longitud final? 1.001. ¿Cuánto es la longitud inicial? 1 sobre la longitud inicial, 1. Esto me da entonces, esto es igual a, pues aquí está, 0.01
Si quieren colocarlo en unidades de metros por metros o milímetros por milímetros o en la unidad que quieran. Información que nos estaban pidiendo. ¿Está claro, por favor, o qué no entendimos? Este tipo de problemas, muchachos, hay que tenerles mucho cuidado porque esto hay que manejar un poquito de geometría. Y vamos a hacer más ejercicios y más ejemplos de esto. Porque es que siempre es muy claro y siempre las deformaciones son cosa muy pequeñita. Miren, cuando ustedes, cuando la losa del concreto ya se le quita todos los parales, o sea, esa estructura de madera que se deja por debajo y se la deja que las columnas asienten, las columnas sufren unas deformaciones. Y unas deformaciones que en realidad, muchachos, uno no las ve porque son deformaciones demasiadamente pequeñas. Para darles un caso clásico de lo que ustedes van a trabajar a partir de su séptimo semestre. La deformación unitaria del concreto, que es el mismo concepto, es esto. No puede ser más, porque si la deformación unitaria es mayor a este valor, ingenieros, el concreto se rompe, se explota. ¿Sí? Entonces las deformaciones son valores muy pequeñitos, o sea, cuando nosotros hacemos este tipo de aproximaciones, y por eso el profesor Gibeler nos invita a que empecemos a hacer este tipo de aproximaciones, es porque los valores que vamos a tener son muy chiquitos, muy pequeñitos, ¿sí? Muy pequeñitos, pero que a nivel de sensibilidad tenemos que manejarlas, porque es que si tenemos una deformación más grande, por ejemplo, 0.01, o sea, casi 10 órdenes de magnitud, ese concreto ya está quebrado. Si ustedes ven, por ejemplo, que algunas columnas, algunas vigas ya tienen unas fisuras, unas microfisuras, unas microfallas. Entonces eso ya viene generándose fallas. Entonces esos valores que ustedes van a encontrar son muy pequeños. Miren, no es que los quiera confundir. Profe, qué pena. ¿Sí? Es que la deformación a mí me dio 0.001. Ah, chanfle, sí, tiene usted toda la razón, ingeniero, discúlpeme, me faltó un 0, ¿verdad? 0.001, ahí está. Muchas gracias, sí señor, tiene toda la razón, ingeniero. Entonces, la idea, muchachos, es que ustedes lo revisen nuevamente este ejercicio, ¿sí? Con el video, y el jueves hagamos otros 2 ejercicios con esto. Es que con esto sí tenemos que, disculpen la palabra, sí tenemos que jugar mucho. Porque es que lo que es, luego vamos a relacionar esfuerzos y deformaciones y luego nos vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar ante problemas donde tenemos que utilizar tanto geometría como los conceptos que estamos manejando. Porque es que estos ejercicios, las siguientes ecuaciones que tenemos que utilizar están relacionadas muchas veces con la geometría misma del ejercicio. Entonces, por eso es que el profesor Gibeler en este texto que ustedes tienen en su carpeta, pues los invita, ya se los voy a compartir, ¿sí? la versión 7 para que ustedes tengan, pero revísenme este ejercicio para la próxima clase, revísenmelo despacio, miren el video por favor, apenas iniciamos, si tenemos alguna duda la aclaramos y hacemos otros 2 ejercicios más, porque esto tenemos que aclararlo y aclararlo hasta que nos quede completamente listo antes de iniciar lo que es la relación entre los esfuerzos y las deformaciones. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, faltan 10 para las 8, entonces me suspendo ahí porque me imagino alguien tiene clase y tome un descanso. 10 para las 9, perdón. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Entonces nos vemos la próxima clase el jueves. Gracias, Profe, profe. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.